Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast, El Mundo con Otros Ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro lado, a explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a poder abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ellos, captarás que muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica y distinta para tener vidas más plenas, con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos justo ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 67 del Mundo con Otros Ojos. Hoy hemos llamado al episodio Vaciar de problemas, rellenar de soluciones. Y es que entrando como estamos en un año nuevo y también en temporada nueva, como no, lo que queremos es tomar buenos hábitos, y uno de ellos es el de cuando hacemos balance de lo que ha sido, por ejemplo, el año hasta aquí y empezamos otro nuevo, o cuando cerramos un proyecto e iniciamos otro nuevo. Una de las tentaciones que tenemos es vaciar simplemente de todo lo que no nos ha gustado. A veces incluso vaciamos radicalmente y lo que queremos, pues muchos lo decían, ¿no? En estas fechas, pues lo que queremos es que termine ya el año y entrar en el nuevo, ¿no? Como pasar página. Pero no nos damos cuenta de que el ejercicio de vaciar, si no viene complementado por el de rellenar correctamente esos huecos que vamos a dejar con algo que merezca la pena, finalmente va a terminar en algo muy frustrante, y es que lo que vacíes y no llenes intencionalmente no se va a rellenar sino de lo mismo con el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que vino a pasar entonces va a volver a suceder por nuestras propias inclinaciones, nuestra propia naturaleza, nuestros propios malos hábitos que no desaparecen si no es, como digo, intencionalmente. Así que sabes que me gusta empezar por la conclusión, todos y cada uno de los capítulos del podcast. La conclusión es que lo que no vacíes llenándolo intencionalmente de algo más, llenará otra vez con lo mismo, pero quiero que lo veas desde esta nueva perspectiva, y es entonces que no basta solo con eliminar o recortar lo que no te gusta o lo que crees que no funcionó, sino que no te queda más remedio que ser creativo y ponerte manos a la obra a rellenar, como digo, de buenas cosas todos esos vacíos que vas a ir generando para hacer un poco de limpia, como diríamos, en una época como esta o cualquier otra del año en el que sabes que es importante revisar, tomar conciencia de lo que está funcionando y de lo que no, y empezar a movernos en la dirección mejor posible. Voy a ponerte unos cuantos ejemplos para que veas cómo esto funciona y cómo es súper importante que lo tomemos como un buen hábito. Imagínate que, por ejemplo, estamos intentando cambiar una forma distorsionada de pensar. Sabes que las personas a veces tenemos sesgos a la hora de pensar o de interpretar el mundo, vemos las cosas de una determinada manera y una y otra vez volvemos a caer en la misma piedra. No se trata entonces, por ejemplo, cuando vamos al psicólogo, de que el psicólogo haga magia, que no la hace, y nos enseñe a simplemente no pensar en eso, sino que lo que hace el psicólogo es enseñarte otras maneras de pensar, de forma que cuando te encuentres ante una determinada situación ante la que normalmente pensarías de la manera A, ahora puedas pensar de una manera B, mucho más ajustada a la realidad, mucho más basada o alejada, mejor dicho, de sesgos o de errores de interpretación, y introduciendo esa nueva manera de pensar, que no va a ser automática, porque la automática es la otra, la mala, a la que estás acostumbrado y quieres cambiar. Acostumbrándote entonces a una nueva manera de pensar, esa nueva manera se vaya haciendo más automática, y el vacío que había dejado ese pensamiento que hemos descubierto que no te estaba ayudando, entonces pueda ser rellenado con esa otra manera de pensar. Si tú simplemente dices,
Por ejemplo, no quiero seguir pensando que soy tonto. Venga, pues no lo voy a pensar nunca más. Ya, pero ¿qué es lo que vas a pensar en sustitución a ese soy tonto? Si ya no te vas a decir que eres tonto, ¿qué es lo que vas a decir en sustitución? Porque si no hay algo más, si tú no rellenas de alguna manera ese vacío de pensamiento con algo que lo complete, con algo que de alguna manera sea un buen sustitutivo, la tendencia natural que tendrás en momentos de bajo estado de ánimo o de desánimo en general, ansiedad o cualquier otro tipo de malestar, va a ser el de volver a rellenar con lo mismo que habías tenido antes. Piensa también, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones. A veces sabemos que venimos de un contexto relativamente tóxico, como se diría ahora. Tenemos personas alrededor que, bueno, pues no nos hacen tanto bien como debería ser. Cortamos relaciones con esas personas, pero sin darnos cuenta, si no rellenamos esos vacíos con personas correctas y sobre todo con formas de relación correctas, a lo que vamos a tender una y otra vez es a caer con el mismo tipo de personas. ¿Por qué? Porque hay un sesgo en nosotros. Si no somos intencionales a la hora de ver qué es lo que no ha funcionado en una relación, analizarla, ponerle cota y al romperla, pues decidir qué errores no quiero volver a cometer, estoy condenado a volver a repetirlos. De manera que quitar personas, diciéndolo así de una manera un poco bruta para que nos entendamos, y no sustituir o cambiar las formas, no nos va a llevar al final al sitio correcto. Se trata entonces de que identifiquemos qué fue lo que no funcionó y no solamente dejemos un vacío que volverá a llenarse de los mismos fangos, sino que seamos capaces de establecer nuevos patrones de relación y escoger personas que encajen mejor con esos patrones. Pasa con los hábitos también, es un tercer ejemplo que pongo delante de ti. ¿Cuántas veces, sobre todo ahora en estas fechas del año, ¿no? De los primeros meses en los que nos llenamos de buenas intenciones, de propósitos, ¿no? De año nuevo y decimos, venga, el lunes empiezo o en enero empiezo, ya no voy a comer tal o ya cuando salga no voy a hacer tal o cual cosa o no voy a volver a repetir este error, pero decimos, por ejemplo, pues no voy a comer helado o no voy a comer cocido o no voy a comer tal o cual cosa, pero no sustituimos aquello que vamos a quitar por lo que sí que vamos a introducir. Por ejemplo, no nos decimos la próxima vez que tenga ganas de comer chocolate, lo que voy a hacer es que voy a tener preparadas 2 mandarinas para que yo cuando tenga ganas de chocolate, ya que no puedo suplirlo con chocolate porque he decidido que quiero quitar ese hábito, voy a tener decidido anticipadamente de qué voy a rellenar ese vacío. Y entonces nos damos cuenta de que esto que pasa a todos los niveles es un fenómeno bastante general, que por automático y por sobrefamiliar que nos resulta, muchas veces simplemente pasamos desapercibido y no nos damos cuenta hasta qué punto nos está limitando. Voy a parar aquí un momento porque hay algo muy importante que quiero contarte, pero no te vayas, porque a la vuelta de estos 2 minutos quiero explicarte cómo podemos aplicar este mismo principio de rellenar los huecos también al mundo emocional. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y muy confundidas también porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirve la autoayuda y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya va junto. Para dar respuesta a estas cosas existe el movimiento paraquenosvayabien.com y te animo a visitarlo, a patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros para que cada vez más personas en todo el mundo estemos aprendiendo a ayudar también a otros y dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que tiene todo esto? Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental y no sé por dónde empezar, esta es una posible manera. Visita Para que nos vaya bien, forma parte de la solución patrocinando con esa pequeña aportación esos materiales por una salud mental para todos, incluidos los cristianos. El principio que estamos analizando en el episodio de hoy
de no dejar simplemente los huecos vacíos cuando intentamos hacer cambios en los malos hábitos o cuando hacemos propósitos de año nuevo, por ejemplo, o hacemos un cambio de proyecto, aplica a las emociones y no solamente a los ejemplos, por ejemplo, que te he ido poniendo, valga la repetición. Aplica a las emociones de una manera increíble, porque de hecho en cada una de las emociones que hemos estado analizando a lo largo de los episodios de no hace tantas semanas, en que estábamos pensando un poco en qué significaba cada emoción básica, podríamos aplicar perfectamente esto. Te pongo varios ejemplos de nuevo. Imagina que estás aburrido, ¿vale? No se trata solo de eliminar el aburrimiento, sino qué vas a introducir en esos ratos de aburrimiento. ¿Qué vas a poner en sustitución del aburrimiento? Y de hecho, el maravilloso antídoto al veneno del aburrimiento es la creatividad. ¿Qué cosas podrías hacer mientras te aburres? Pues a veces si no tienes nada en la mano con lo que poder crear, puedes crear ideas, puedes reproducir determinados recuerdos en tu cabeza, puedes estar simplemente contemplando, puedes estar haciendo alguna clase de ejercicio divertido, mental, incluso si me apuras. ¿Cuánta gente cuando se aburre, por ejemplo, conduciendo? Pues a lo mejor mentalmente está haciendo alguna clase de juego con la matrícula del que va delante o haciendo alguna clase de ejercicio atencional, siempre que no nos distraiga, evidentemente. Fíjate que hay este ejemplo tan sencillo, ¿no? De sustituir el aburrimiento, pero eso, sustituirlo, no solamente anularlo o quejarnos de él, sino ubicar algo que rellene el hueco que dejaremos cuando quitemos el aburrimiento y pongamos esa otra cosa, ese algo más en sustitución. Piensa, por ejemplo, qué sucede cuando hablamos de la tristeza. Nos sentimos tristes, la tristeza, si recuerdas, hablaba de que era importante hacer alguna clase de cambio y nos empeñamos cuando estamos tristes en, ya no quiero estar triste, yo lo que quiero es no estar triste, venga, pues me voy a tomar antidepresivos, ¿no? O me meto simplemente en la habitación y duermo siestas de 3 horas o me desconecto del mundo bebiendo alcohol, como le pasa a algunas personas, en ese énfasis por eliminar la tristeza. Pero ¿qué está sucediendo? Que realmente no están rellenando el hueco con algo más, no están rellenando de los pensamientos que deberían tener, no están generando esos espacios para las emociones correctas, no están haciendo en definitiva los cambios a los cuales les está animando, de hecho, esa emoción de la tristeza que le está avisando de que hay algo que tiene que modificarse, de que hay algo que tiene que cambiar. Sucede con el enfado, por ejemplo, también, ¿no? Cuando estamos enfadados, no queremos estar enfadados, pero no hacemos lo que hay que hacer para rellenar el hueco que dejaría eliminar el enfado. Si eliminamos el enfado sin más, que realmente nuestro inconsciente no nos va a dejar, porque algo en nosotros sabe bien que hay temas pendientes que están sin resolver. Cuando no resolvemos el enfado adecuadamente, aquello va a volver una y otra vez. La manera que tenemos de ponerlo en orden realmente sería decidir hacer lo que hay que hacer. Si el enfado nos está hablando de que el cambio tiene que ser en algún ámbito relacional, tenemos un problema con alguien, una conversación incómoda pendiente, lo que toca hacer en ese momento es coger ese enfado, me lo quito de aquí, de acuerdo, pero voy a rellenar ese hueco con esa conversación incómoda que pone orden, que evita el abuso, que le dice a esa persona el cambio que necesitamos que se produzca y, como vemos, no basta solo con eliminar, sino que necesitamos crear. Estoy de acuerdo en que seguramente, como ya estarás pensando, esto es un ejercicio creativo, pues a veces un poco más difícil de lo que nos gustaría, sobre todo cuando no tenemos el hábito. Pero creo que estás de acuerdo conmigo también en que cuando hacemos estas cosas a medias, cuando simplemente intentamos eliminar lo que nos molesta, porque cada vez toleramos menos la frustración de lo que no nos gusta, pero no somos realmente intencionales en hacer el ejercicio de ese rellenado, de ese cambio de lo uno por lo otro, podría pasar fácilmente lo que solemos decir con el refrán castellano de que esto es pan para hoy y hambre para mañana. En el mejor de los casos, si conseguimos cierto alivio por mirar hacia otro lado y no atender a lo que está pasando, eliminando simplemente y dejando el hueco vacío,
Lo máximo que sucede es que de manera inmediata parecemos tener cierto alivio, pero como pasa en la naturaleza, imagínate un agujero que hemos vaciado de tierra, a no ser que lo rellenemos de lo que realmente queramos que esté relleno, lo que va a suceder a la mínima que venga un poco de viento, llegue un poco de aire, se mueva un poco, pues algo de lluvia, es que aquello se nos va a volver a llenar de los mismos fangos, de los mismos barros, de la misma tierra que hemos tratado de quitar sin demasiado éxito, sobre todo sin demasiada sostenibilidad. Quédate con la conclusión entonces de la que hablábamos antes. Si no eres intencional en rellenar, aquello simplemente no basta con ser vaciado. Tienes que crear. Por muy difícil que te resulte el ejercicio, como ves, es una cuestión de práctica. Empieza por lo básico, haz preguntas, constata con otras personas cómo han hecho ellos para trabajar esos huecos que han dejado vacíos y que han ido rellenando de esas otras cosas. Y como mínimo, ya con este episodio tienes algunos ejemplos con los que sin duda puedes empezar a trabajar con esta nueva temporada y en este nuevo año que hemos arrancado. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que lo hemos abordado y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde lidiamartin.com y también en la plataforma paraquenosvayabien.com con algunos contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.